buscar nuestro libro de la epístola a los romanos, allá en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Romanos capítulo 1. Dame un poquito de monitores, por favor, hijo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que sea el poder del Espíritu Santo guiándonos en este estudio, que podamos, Señor, enseñar conforme a tu santa y soberana voluntad, que lo que digamos, que lo que hagamos glorifique a tu nombre. Queremos, por tanto, sabiduría de Dios y no de hombre, que todo sea para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, esta epístola a los Romanos es una tremenda enseñanza que Pablo nos da, que Pablo nos deja, que guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Podemos decir que esta epístola ha sido una epístola que ha impactado por siglos, pero por siglos, a toda la iglesia, puesto que allá por ¿qué año fue? En el 386 después de Cristo, San Agustín, ¿verdad? Un monje, fue impactado, ¿verdad? Por esta lectura, donde él fundó este hombre era, según dice la historia, era un hombre que andaba en una vida perdida, y él escuchó el libro de Romanos, una lectura en su capítulo 13, y él se aferró a eso, que el hombre debería dejar ciertas cosas y dedicarse al espíritu, dejar la carnalidad. Y dice que fue tanto su impacto que este hombre se volvió monje y luego formó una ¿cómo le llaman la iglesia tradicional? Una congregación, ¿verdad? Y luego allá por 1513 más o menos, Martín Lutero, que usted lo ha oído hablar como un precursor de la Reforma, este hombre fue impactado a través del libro de Romanos, cuando él leyó que la salvación era por fe, y lo vamos a ver más adelante. Y luego pues ahí un poquito más cercano, por 1738, Juan Wesley también se convirtió al cristianismo cuando escuchó el sermón que se estaba predicando, siempre basado en el libro de Romanos, un sermón basado siempre acerca de la justificación por la fe. Así que es un libro que sin duda tiene mucha doctrina, tiene mucha enseñanza, y en el nombre de Jesús, pues vamos a aprender mucho de él. Ahora, algunos creen, eruditos, que este es un libro que le han llamado un libro ocasional. Ocasional, ¿por qué? Porque pasó algo entre los que vivían en Roma y había un pleito por ahí entre los judíos y entre los gentiles. ¿Quiénes eran los judíos, hermanos? Los israelitas, el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos los que no fueran israelitas, pero cuando hablamos de gentiles, problemas en la iglesia de gentiles y judíos, estamos hablando de aquellos que se convirtieron a Cristo y se metieron a la iglesia. Entonces había un cierto problema porque había celos, ¿verdad?, entre los creyentes judíos y el liderazgo gentil, porque había mucho gentil en la iglesia y había poco judío. Y los pocos judíos que estaban, ¿se recuerda qué querían siempre los judíos? La ley, querían judaizar. Es decir, que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar el sábado y una serie de leyes que ellos tenían. Y entonces los gentiles, por no ser judíos, no tenían
no sentían la necesidad de hacerlo. Entonces había cierto conflicto. Entonces entendemos que por eso Pablo escribió esta epístola. Ahora, tenemos que entender, ¿verdad? Y tenemos que ver que este libro nos da, y el propósito principal es mostrar cómo el hombre está en pecado y que la única forma de ser justificado ante Dios es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué cambió? Quizás nosotros no vemos, no valoramos por qué fue tanto el impacto que hubo en Lutero. Porque la iglesia en ese tiempo ella vendía todo. Por ejemplo, se moría un familiar suyo y usted tenía que pagar, y al caer la moneda decía que estaba más cerca de salir del infierno. Entonces todo era pagado. Y cuando Dios confronta a través de esta lectura a Martín Lutero, él entiende que no es pagando, sino que ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el autor en sí trata la manera de mostrarnos, déjeme buscarlo por aquí, de dar el propósito de mostrar que todo hombre pecador, pero que a través de la fe en Cristo Jesús el hombre es justificado ante los ojos de Dios para recibir salvación. Ese es uno de los puntos principales, la justificación, la salvación por fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué nosotros ahora lo vemos un poco normal? Porque gracias a Dios, después de tanto, pero cuando Martín Lutero vio esto, él no era así. Todo era pagado, el rico pagaba por salvación. ¿Por qué cree que se pagan las misas? Porque hacían misas para la gente, para que sacarlos del purgatorio, si ya estaban en el infierno, para pasarlo al purgatorio, después del purgatorio que pasaran al cielo. Pero eso era cuando la gente estaba muerta, entonces ellos pagaban. Pero cuando Martín Lutero fue confrontado a través del Espíritu Santo, él entendió que no era así. Y de ahí nacen las 93 tesis tan famosas donde Martín Lutero estaba diciéndole: señores, esto no es así como lo estamos haciendo. Entonces el propósito más que todo es mostrar que todo hombre es pecador. Amén. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero ¿por qué creemos y entendemos ahora que somos salvos? Porque Jesús es quien nos justifica en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién escribió este libro, hermanos? Pablo. Bueno, podemos decir algo sobre eso. Definitivamente Pablo es el autor, ¿verdad? Pero Pablo, algunos escritores dicen que el aguijón de la carne de Pablo ya era su vista también, que le costaba escribir. Entonces, realmente Pablo fue el que dictó el libro, pero quien lo escribió no fue Pablo, sino que usó a Tercio. Ahora, Tercio era un amanuense. ¿Qué era? ¿Cómo? Amanuense o escriba. Un amanuense era a alguien que le dictaban, ¿verdad? Todo lo que, en el caso de Pablo, algunos teólogos dicen que su aguijón en la carne era que ya no podía ver. Entonces en alguna carta dice: miraba con cuán grandes letras os escribo, porque ya no miraba bien. Entonces él necesitaba un amanuense, ¿sí? Un amanuense o escriba, alguien que le trasladaba. Pablo empezaba a hablar y era un secretario, y él empezaba a escribir. Y quien lo escribió fue Tercio, no fue Pablo. Pablo lo inspiró, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, lógicamente. Dios inspiró a Pablo, Pablo lo dictó. Pero para que nos quede, porque esta es una pregunta que incluso en el colegio de teología se lo hacen a uno así un poquito, ¿cómo le llaman a esa pregunta? No irónica, capciosa. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, dice todos. ¿O no decimos todos? Pablo. Pero realmente le escribió Tercio. ¿Cómo se lo enseño? Ahí, como lo podemos ver, Romanos 16, 22, búsquelo ahí en su Biblia. Romanos 16, 22. Dice, bueno, desde el 21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, qué nombre más chivo, ¿verdad? Mis parientes, dice. Sosipater es así, ¿verdad? Así sería. Como sea. Si antes me puedo su nombre. El 22 dice: yo Tercio, ¿cómo dice? Que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, estamos claros que la auditoría de la carta es de Pablo. Pablo es el autor, Pablo es el autor intelectual. El otro solamente es un ¿qué? Un escriba. ¿Cuál es la otra palabra que le dije?
amanuense, ¿verdad? Entonces ellos se dedicaban a eso, era un trabajo que había. Ellos se escribían, ¿verdad? Y a veces era dictado o a veces copiaban. Recuerden que no habían imprentas. Recuerden como que ahora que usted saca una fotocopia, la saca a colores, que sáquemela al 50% y nada. Pura mano, hermano. Pura mano. Y entonces esta gente podemos ver que Pablo es el autor intelectual, él dicta la carta, pero otro se le escribe. Entonces, le digo eso por conocimiento, al final eso no tiene mayor. Pero le digo porque incluso en los exámenes a veces de teología que uno le pone, dice, ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo, dice, mala le sale a uno. Sí, si son malos los maestros. Malo sale, porque no le escribió Pablo. Él es el autor intelectual, pero le escribió Tercio. ¿Quién le escribió? Tercio. ¿Estamos claros con eso? Más o menos, este libro fue escrito en el año 56-58 después de Cristo. Amados hermanos, este es uno de los libros que se tiene más certeza de su fecha de escritura. Pablo estaba en Corinto cuando él escribió esto, cuando él escribió a los romanos. Él estaba y fue en el año, algunos lo sitúan entre el 57 y 58. Hay un margen, pero es bastante cercano la fecha en que se escribió, ¿verdad? Y en esa fecha. Esta carta se le llevó a los romanos, no la llevó Pablo. ¿Quién la llevó? ¿Quién? ¿Perdón? No, Tercio la escribió. O sea, copió. Tercio lo agarró el dictado. Pero ¿quién se la llevó a los romanos? Una mujer, una diaconisa. ¿Cómo se llamaba la diaconisa? Febe. O sea, a Febe se la entregó y Febe la fue a entregar. Amados hermanos, se cree que, o más bien dicho, está comprobado que la Biblia, que el Tesalonicenses es la primera epístola que se escribió. Antes, por ejemplo, aquí Pablo escribe. ¿A quién le escribió Pablo? Si se recuerda, ¿a quiénes? A los romanos, a los corintios, ¿a quién más? A los tesalónicos, ¿a quién más? Filipenses, a los colosenses, ¿a quiénes más? Sí, a Timoteo, a los corintios, ¿sí? Lo que sucedía es que como Pablo escribía, por lo general, para resolver ciertos problemas. En Corinto hay un problema en el capítulo 5 donde Pablo les critica y le dice, señores, ustedes tienen al hijo de que se ha metido con la madrastra a vivir con ella y no lo han resuelto. Entonces cada ciudad tenía sus propios problemas y de esa manera se les escribía. En el caso de Romanos se cree que había una disputa de liderazgo, había celo entre los judíos y los gentiles que se habían convertido a Cristo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque todas las epístolas que Pablo se escribieron normalmente se dirigía a los romanos, pero los romanos y los corintios y los tesalonicenses se compartían, contrataban a alguien para compartírselas porque eran enseñanzas que Pablo daba. Recuerde que la iglesia estaba en formación, la iglesia estaba creciendo. Entonces, lo mismo, mire, y no nos engañemos, los mismos problemas. Si usted un día se va de una iglesia por un problema con alguien y va a ir a buscar a otro en donde no tenga problema, ya la regó. Porque la misma señora enojada de aquí va a ir a encontrar otra enojada allá. ¿O no? El mismo señor que le cae mal no va a ser el mismo, pero va a ir a hallar otro que también le va a caer mal. Porque son los mismos problemas que se dan, ¿o no? Los mismos problemas. En cualquier iglesia se va a dar los mismos problemas. Entonces, ellos lo que hacían era compilar las cartas porque básicamente eran las mismas situaciones. Ahora, eso es como información general. Pero ya dijimos hacia quiénes iba dirigido, hacia los romanos. Ahora, hay algo más que podemos ver. ¿Para quiénes iba dirigida la carta? Para los romanos, definitivamente. Lo que no se sabe es quién fundó la iglesia en Roma. Eso sí no se sabe. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? No se sabe. Hay tres posiciones. La primera, que pudieron haber sido algunas de las personas que visitaron Jerusalén en el día de Pentecostés y que se convirtieron y regresaron a sus hogares para comenzar la iglesia. Se cree, ¿se acuerda que ¿qué celebraban Pentecostés? En esa iban saliendo ¿de qué? ¿De qué otra celebración iban saliendo?
¿Se acuerdan? Justo de esa cabal. ¿Cuál está antes de Navidad? ¿Qué celebración tenemos nosotros aquí? No, aquí no tenemos la Pascua. O sea, yo sé que ustedes me están diciendo lo otro, pero aquí tenemos la patronales, ¿verdad? Entonces, ellos iban saliendo de la Pascua. Y después de la Pascua iba la de cabales, la de Pentecostés, hermano. Iba la de Pentecostés. Entonces, ¿qué sucedía? La gente para la Pascua y estas celebraciones, ellos venían de donde estuvieran. Se cree que algunos judíos que vivían en Roma, véalo aquí, hoy para Navidad, compre un boleto, sale caro, hermano. El mismo boleto que usted lo compra ya por febrero, marzo, abril, mayo, que le cueste 500 y algo, $1,700, $1,200, y no en primera clase. Básicamente en el ala del avión, hermano, ¿verdad? Porque todos quieren venir aquí. Porque usted le pone a su familiar que está en Estados Unidos, le pone esa cancioncita donde dice, la silla vacía, ¿verdad? Ojalá que el otro año el ausente esté presente, ¿verdad? Entonces le mueve el hecho de querer venir acá. Entonces es bien caro. Muchos vienen para acá. Eso pasaba. Había que celebrar la Pascua y todos iban. Entonces, cuando muchos se convirtieron, recuerde que cuando en Pentecostés dice que hablaban diferentes lenguas porque habían de todas nacionalidades. Entonces, ¿qué sucedió? Se cree que muchos de ellos recibieron el Espíritu Santo y ya iban con eso. ¿Cómo han surgido grandes iglesias, hermano? A través de una casa de oración. Un grupito de hermanos que decidieron reunirse, pues. Yo aquí no empecé como casa de oración porque yo ya venía a tener 3, 4 casas de oración. Ya esa experiencia Dios me la había dado. Aquí nos dejamos ir como iglesia y arrancamos como tal. Pero ¿cómo arrancamos? Normalmente se arranca un grupito, hermano. Normalmente una casita de oración, usted empieza y mire, y tal vez, y de repente alguien dice, el anfitrión de la casa, tal vez nadie es estudiante de teología, quizás nadie está preparado para ser pastor, pero de repente dice, ya mire, yo veo que usted habla bien, usted debería estudiar teología. Ya lo encasquetan a uno al colegio, ¿verdad? O sea, poco a poco Dios va preparando. Entonces, se cree que muchos recibieron el Espíritu. Y mire, qué mejor preparación que el Espíritu Santo, hermano. Dios los preparó. Entonces se cree que ellos fueron y empezaron con pequeñas reuniones. Luego hay otra posición. Se cree que pudo haber sido algunos discípulos que huyeron de la persecución de Jerusalén después de la muerte de Esteban. ¿Se acuerda que a Esteban lo mataron cuando eligieron cuántos diáconos? 7 diáconos. Eso lo acabamos de ver en el libro de los Hechos. ¿Se acuerda que Esteban era uno de esos diáconos? Y a él lo mataron. De hecho, Pablo ahí estaba sosteniendo la ropa de los que lo apedrearon. Pero cuando vieron esos, muchos que tuvieron miedo. Y hubo una persecución grande que hizo que muchos se fueran para Corinto, otros se fueran para allá, para Galacia. Y esa no la mencionamos, la de Gálatas no la mencionamos. Y otros se fueron a Roma. Entonces, eso mismo, veámoslo actualmente. ¿Cuántas iglesias del Táber hay ahora en Estados Unidos? Y se van a seguir abriendo, hermano, para la gloria de Dios. Se lo digo, para la gloria de Dios. Allá ahorita hay una cantidad de tabernáculos y van a seguir abriendo. Porque, por ejemplo, en Los Ángeles en Los Ángeles Centro, conozco 1 o 2 iglesias. Pero Los Ángeles es enorme, hermano. Si aquí en Ayutthaya usted tenemos un montón de iglesias en un pedacito, y a todas las bendice Dios. Imagínense en Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los que están allá? ¿Cómo ha llegado el tabernáculo allá? Por la experiencia que tenemos nosotros, y Dios nos ha abierto puertas yendo a predicar a tabernáculos allá, igualito que aquí, hermano. Me dice un hermano, pastor, ¿y cuando vaya cómo hace con el inglés? No, si puro gullito sabemos, le digo yo. Si es la misma familia, ¿o no? Si es lo mismo, hermano. Lo mismo, con las mismas pistas usted. La misma, usted va, los logos, todo está bien. Entonces, ¿cómo llegó eso allá? Por los hermanos que se fueron de aquí, huyendo de la guerra, huyendo de la mujer, o del marido, no sé, los que se fueron, hermano, los que los llevaron sus padres. Entonces, así fue eso también. Se cree que algunos fueron huyendo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ha crecido tanto el tabernáculo allá? Por la gloria de Dios primero, sin duda, pues. Y después porque hay un montón de salvadoreños. Fuimos a una iglesia donde es Taber, pero la mayor congregación es mexicanas.
Ellos no conocían mucho del Taber, pero han acogido la visión de nuestra iglesia central, si no es de Cristo que se habla. Y a través de quienes Dios llevó esas iglesias, de los que se fueron, allá en Italia. Italia hay un montón de iglesias del Taber, por lo mismo. Entonces se cree, ¿verdad?, que algunos se fueron huyendo. Los primeros que recibieron a Cristo, el Espíritu Santo, se fueron. Los segundos se fueron huyendo. Y los terceros, se cree que por lo que Pablo, ¿verdad?, se cree que fueron convertidos en los viajes misioneros de Pablo. De repente Pablo llegó, póngale, a Corinto, predicaba ahí, se convertían, y estos no eran de ahí, sino eran de Roma, y ya iban con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no ha sido así convertida, hermano? Entonces, esas son las tres teorías. Ahora, eso es lo que se cree. Y la persona que se encargó de llevar la carta es Pablo de Grecia, o de donde él estaba, Roma. Parece haber sido Febe, una diaconisa, ¿verdad?, quien iba para ese lugar. Ahora, le vuelvo a repetir el propósito porque es importante. El propósito es mostrar que todo hombre es pecador. Amén. Solo yo, pues. Es todo, hermano. Ve al de la par. Dice, es mostrar que todo hombre, y cuando digo hombre, incluye a la mujer. No se santifiquen, señoras. O sea, esto es todo, ¿verdad? De las hermanas, ya ven, hombres pecadores. No, es hombre como tal, humanidad. No vamos a decir el hombre y la hombra. Como que feo hablan eso, ¿verdad? Todo, humanidad como tal. Pero a través de la fe en Cristo Jesús, el hombre es justificado ante los ojos de Dios y a través de eso recibe salvación. Entonces, podemos ver estos puntos. Ahora, amado hermano, vamos a irnos ya a lo que es desglosando versículo por versículo. ¿Cuál es el versículo principal? Le voy a decir el que más se utiliza, uno de los más importantes, porque hay otros también, es Romanos 1:17. Romanos 1:17. Ese es uno de los versículos principales. ¿Qué dice? Leámoslo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. ¿Qué retoma Pablo ahí? Habacuc 2:4, porque Habacuc 2:4 aparece donde dice el justo por la fe vivirá. Entonces podemos ver que este es uno de los versículos principales. Hay otros más. Temas, se habla de la justicia de Dios. Tema, se habla de fe. Ahora, veamos lo que dice la Biblia. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué, hermano? Apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire qué interesante. ¿Cómo se presenta Pablo, hermano? Pablo se presenta de tres formas diferentes. Primero dice, Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, hay que entender la connotación siervo. Nosotros ahora, actualmente usted le dice a una persona, hombre, que este es un gran siervo. ¿Cómo siente el que le dicen que es un gran siervo? Como que lo exalzan, ¿verdad? No, hombre, este es un siervazo. O sea, casi volamos, hermano. ¿Verdad? Casi levito de santidad, ¿verdad? Pero cuando Pablo está hablando, dice, se presenta como siervo, está diciendo, yo soy un servidor, estoy a la disposición completa de Dios. Está diciendo, soy un esclavo, como en otras ocasiones, un esclavo voluntario, un doulos. O sea, él se somete a la voluntad de Dios. Vea qué interesante. Él no se está presentando como algunos nos presentamos, ¿va? Apóstol, pastor, profeta, ¿verdad? No, no lo dice por jactancia, porque en nuestros tiempos la palabra, tal vez no siervo, pero también pastor, embrutece a la gente, hermano. La gente ahora 2 materias lleva y él es en pastor. Y ni ovejas tiene. Sí, porque hoy todos son pastores, hermano, y ni ovejas tienen. Y entonces nos enferma esos títulos. Pero Pablo no lo está diciendo de esa manera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, yo me someto a la voluntad de Dios como un esclavo voluntario. Es decir, yo me someto al señorío de Jesús. Así se presenta, como un servidor. Y eso deberíamos de ser todos, un servidor. Ahora, ¿cómo más se presenta? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero ¿por qué se llama apóstol Pablo a sí mismo? Bueno, aquí es Tercio el que escribe porque Pablo se lo dice, pero ¿por qué se llama a sí mismo? Porque allá en el capítulo ¿qué? De Hechos, acabamos de pasar, hermano. No van a pasar la paz de Hechos, ya vi. Capítulo 9.
del libro de los Hechos, Pablo es confrontado, Pablo es llamado por Dios. Por eso es que nosotros insistimos que en este tiempo ya no hay apóstoles. Un apóstol es un enviado, pero ya el apostolitis que se ha dado ahora en estos medios, medio mundo es apóstol, hermano. Profeta y no sé qué más, ¿verdad? Ya chamán y todo el relajo, ya una gran mezcla de cosas, ¿verdad? Pero Pablo fue llamado directamente por Dios. Y Pablo dice, primero soy siervo, segundo soy un apóstol. Y la palabra apóstol tampoco lleva una connotación de puesto de poder, de un título. No, de humildad. He sido enviado, dice Pablo. Dice, apóstol de Jesucristo. Capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios lo llama. Y vea conmigo ahí cerquita donde estamos en el 26 de Hechos, libro 26 de Hechos, capítulo 26, atrás donde, mire que ha servido mucho lo de Hechos, aunque ya no se acuerda, pero ahí estamos. 26:15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. ¿Qué está relatando Pablo acá? Capítulo 9, está relatando ¿qué? Su conversión. Hechos 26, 15, por lo que no lo han hallado. ¿Lo hallaron? Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ve al 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Oiga el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces Pablo dice, Señor, yo soy un enviado. ¿Un enviado a quién? A los gentiles. O sea, Pablo se presenta de esas tres formas. Primero dice, yo soy siervo. Yo me someto a la voluntad de Dios. Como un esclavo voluntario. Lo hago de buena gana. No lo hago por un salario, no lo hago porque me vean. Lo hago por amor a Cristo, por lo que Él ha hecho. Y luego se presenta como un apóstol. De hecho, ¿cómo se llama el apóstol que eligieron en sustitución de Judas? ¿Cómo? Matías. Bien, hermana. Usted dijo Tobías. Anda cerca. ¿Ve? Es Matías. Es la única vez que se menciona a Matías y no vuelve a aparecer. Y fue elegido ¿por quiénes? Por los mismos apóstoles. Sin duda vio a Jesús, porque andaba con ellos. Pero Pablo fue llamado. Y si usted ve, Pablo se menciona mucho más que a Matías. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Pablo era un apóstol de Dios porque Dios lo llamó, de Cristo porque lo llamó directamente. Y eso lo demuestro aquí en este libro de los Hechos, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 27, vuelve a decir. Entonces, Pablo está dando sus credenciales. ¿Y por qué daba sus credenciales? No porque él quisiera sobresalir, sino para que tanto los judíos como los no judíos, es decir, los gentiles, pudieran saber que había autoridad en él de parte de Dios. Porque nadie puede hacer algo si no viene de parte de Dios. Y eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, nosotros los pastores, al menos de la línea nuestra, del tabernáculo, si nosotros como pastores, ahorita viene la ordenación y graduación de pastores, el 30 de noviembre, en el cual mi esposa va a participar. Ella va a ser graduada. A las mujeres no las ordenan como pastoras en nuestra organización. No es un tema que voy a tocar, no es un tema que tenga que tocar en este momento. Pero a los hombres los gradúan y los ordenan, pero no a todos los ordenan, algunos los gradúan. ¿A quienes no ordenan? A los que no tienen obra. ¿Y usted qué hace? Fíjate, yo ya me gradué de pastor. ¿Y qué hace? En parqueo estoy. Y no estoy denigrando el área de parqueo. Yo también anduve en parqueo. Pero se supone que si va a estudiar para pastor es para que haga algo más. Entonces, el ordenar, en el caso nuestro, bueno, un día fuimos a donde un pastor, me invitaron a predicar. Y mi tío, un amigo, que por cierto fue mi alumno en el colegio de teología, todavía está estudiando teología. Y fuimos, le digo, hey brother, vamos a ir a predicar a tal iglesia, lo quiero invitar, vamos, véngase. Yo para que manejara él, vea. Y vamos, vea, y fuimos, llegamos como familia y nos presentamos, pastor, mucho gusto, mire, él es el hermano tal, y sí. Y dice el pastor cuando vamos a orar, así como cuando oramos bien cortésmente, dice, bienvenido pastor Tica. No, él no es pastor todavía. Y nadie le estaba preguntando. Él no es pastor todavía. Mientras no se gradúe, a nadie le decimos pastor. Y tiene razón.
Pero yo creo que no había necesidad de decírselo tan claro ahí enfrente de todos los hermanos, ¿verdad? Porque ni él había pedido que le dieran pastor. Pero así somos, y así debe ser. Por ejemplo, el pastor Palacio, yo a él, mientras no fuera graduado, es el hermano Palacio. Hoy es primo. No, hoy es el pastor Palacio, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hermano Robles? Mientras estuvo aquí y no era graduado, el hermano Robles. Ahora que él ya fue ordenado y bendito Dios, Dios utilizó esta iglesia, porque nosotros firmamos, como pastor me tocó firmar a mí que él estaba sirviendo en este ministerio, lo ordenaron y la graduaron. Ahora para mí es el pastor Robles. Pues esa es nuestra organización, porque debe haber un respaldo de Dios. No solo se trata de que sí, ya pongo un par de sillas ya, y ese es el problema que se nos está dando aquí. Que ahora cualquier gente se prende 2 o 3 versículos bíblicos y dice es el pastor. Y bueno, yo conozco a algunos que nunca han trabajado y se han dedicado a vivir de esto, hermano. Eso es totalmente diferente. ¿Por qué lo estoy hablando? Porque Pablo fue llamado. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Y eso lo tenemos que tener claro todos. Ahora, ¿qué más dice? Allá en el 1:1. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? Dios las bendiga, hermanos. No, pues sí, Dios las bendiga, si es bonito, güey. ¿Cuántos hombres estamos casados? Dios nos ampare, hermano. No, Dios nos bendiga la cosa. Es que se parecen las palabras. ¿Para quiénes estamos apartados? Como esposa está apartada para mí. Como esposo estoy apartado para él. ¿Y los demás? ¿O no? ¿O no es así? Vaya, ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Han sido comprados con la sangre preciosa de Él. ¿Estamos apartados para quién? Para Cristo. Pablo dice, apartado para Dios. Es decir, me voy a dedicar a servirle a Dios. Voy a cumplir 5 años de estar de lleno en la iglesia. Y le voy a ser honesto, no fue fácil separarme de mi trabajo. No fue fácil. Porque una incertidumbre, y lo hablamos con los señores que estamos en trámite del compra del terreno. Es que mire, ya liberaron el terreno, pero es que fíjese que la verdad que no estamos con muchas ganas de vender, porque mire, y le digo, mire, yo necesito una seguridad, nosotros hemos invertido aquí, pues. Nosotros hemos metido plata aquí, usted ha visto aquí, si esto era un basurero, pues, los que lo conocieron. Si esto nada que ver, Dios, no, sí, pastor, pero yo quiero una seguridad, pues. Porque para mí no ha sido fácil, ¿verdad? Y yo tuve que dejar mi trabajo, un trabajo donde ganaba bastante bien. Y por algo, ¿por qué Dios me llamó? Pero yo le voy a decir, en estos 5 años, de hambre no he padecido, hermano. Hasta me he desparasitado 2 veces. Ustedes que molestan, como lo ven humilde a uno. Apartado para el evangelio de Dios, hermano. Pablo dice, yo he sido apartado para el evangelio de Dios. Esas son las credenciales como siervo, como apóstol y como alguien que está siendo apartado para Dios. Entonces se presentan todos los romanos. Sigamos leyendo. Dice, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Recuerde que en los romanos había gente que eran judíos, conocían del Mesías. Y él les dice, señores, estoy hablando de Jesús que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, mire qué más dice. Acerca de su Hijo, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, había una promesa que se le hizo a Abraham, por ende a David también, donde viene la línea mesiánica. Es decir, ahí a través de ellos, de esa familia, vendría el Salvador. Entonces, allá en Lucas 3, si no me equivoco, aparece la genealogía de Jesús. También en el Evangelio de Mateo. Usted lo puede ver. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Les estoy hablando, anunciando el Evangelio de Cristo, el Mesías que había sido profetizado a David y a Abraham. Porque Mateo la presenta de este Adán y pasando por Abraham, David, y Lucas lo presenta de este David, la genealogía de él. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está corroborando Pablo? Señores, les voy a predicar, les voy a hablar de Jesucristo, el Mesías, el que había de venir, que estaba profetizado a David, que de su familia iba a salir el Mesías, el Salvador. Ahora, por eso dice, del linaje de David según la carne, es decir, según la consanguinidad tendría que ser, ¿verdad? Que fue declarado hijo de Dios con poder, dice, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor
de su nombre. Pablo fue llamado el apóstol de las naciones, porque él mismo dice, he sido llamado a todas las naciones. Lógicamente, Pablo está hablando de las naciones conocidas en ese entonces. Ahora, a través de 2000 años, hemos llegado a muy buena parte del mundo. Todavía no está completo. Alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué Cristo no viene por su iglesia? Porque no está completo, hermano. No es que todos se van a convertir, porque no todos quieren. Pero cuando usted ya le dice a alguien y le dice, mira, si vos no recibías a Cristo en tu corazón y usted le hace el llamado y esta persona no quiere, dice el libro de Ezequiel, ¿sí? Ezequiel, capítulo 8 y el 33, si no me equivoco, habla, ¿sí, verdad? ¿Cuál es? 3 y 33, esos dos capítulos se repiten y habla de que si usted le llama al impío y él se convierte, gloria a Dios. Pero que si usted no le llama al impío y él no se convierte, esa sangre Dios se la va a derramar. El llamado es a hacer un atalaya, a anunciar el evangelio. Aquí en el país nadie puede decir que no ha escuchado. Todo Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, pero hay lugares que no conocen de Cristo. Por ejemplo, sin ir lejos, Perú, tenemos una misionera, nuestra hermana Rosy Vanegas. Ella es de Asamblea de Dios, está misionando en Perú. Va a unas selvas que la gente no conoce de Cristo. Entonces, por eso es que mientras no toda la gente escuche, no digo que todos se tienen que convertir, porque no todos quieren. Usted le dice, mira, recibe a Cristo, yo voy a ver para el infierno, fiesta voy a hacer, dice el bruto, mire, ve. ¿O no? Así dicen, fiesta voy a hacer. No, hombre, si hay unas diablas que mejores que estas, dice, mire. Pero no se imagina, ¿verdad? Porque la gente lo agarra a un juego, a una mentira, a chiste, ¿verdad? No valora, no sabe, no dimensiona de lo que está hablando. Entonces, Pablo habla de ese evangelio. Luego dice, por quien recibimos, dice el 5, la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Les está diciendo a los romanos, a los que les está escribiendo, ustedes están llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? ¿Y qué es santo, hermano? Apartado para Dios. Aquí todos estamos santificándonos, ¿sí? Aquí usted se le cae la Biblia, rapidito se la recoge otro, hermanito, tome. Aquí estamos santificados. Aquí usted dice, ahí está esa hermana que me cae mal, pero no, Señor, ayúdame, yo ayúdame a perdonarla, Señor, ayúdame. Se está santificando, ¿o no? Usted dice, ojalá que cuando salga le voy a pagar un pellón a esta vieja. No, porque usted está santificando ahorita, ¿o no? Usted se está santificando. Se le vienen pensamientos malos, se le vienen, dice, no, Señor, reprendo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, allá afuera, dale con todo, ¿verdad? Somos llamados a santificarnos. Ahora, para ir avanzando, ya nos quedan 5 minutitos, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pablo? Un saludo cordial para ellos, donde les desea gracia y paz. Amados hermanos, esta noche hemos tratado de resumir un poquito, vamos a continuar la próxima semana, pero recordarle que el propósito claro de este libro es mostrar que el hombre es pecador, pero que a través de la fe en Cristo Jesús, el hombre es justificado. Luego lo vamos a ver de qué nos justifica, los pasos de la salvación, porque eso hay que verlo. La gente dice, mire, yo ya recibí a Cristo, soy salvo. ¿Hay regeneración? Tal vez hemos sido justificados. ¿Pero dónde quedó la regeneración? ¿Cambiaste o no cambiaste? ¿Seguimos siendo igual o solo somos religiosos? ¿O solo nos cambiamos la camisa de católico a evangélico? ¿O de testigos de Jehová evangélico? Porque hay testigos de Jehová que también. Y del Islam también, aunque hoy dicen que es al revés, pero también hay del Islam al cristianismo. Entonces habría que ver si realmente. Entonces son cosas de la salvación que hay que verla, y por eso a veces usted dice, pastor, y esa persona es salva. Si yo veo que recibió a Cristo en su corazón, pero yo no veo un cambio, habría que ver. Esos puntos los vamos a ver la próxima semana, si Dios nos da vida y si no ha venido por su iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.